Bueno, pues ya estamos de vuelta en la Noche es Clave y como les había prometido, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Antonio Hernando, secretario de Política Institucional y Autonómica del Partido Socialista. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches y encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Bueno, la actualidad nos lleva indudablemente a la Operación Ópera. Hoy han testificado otros dos imputados, un consejero, el consejero de Economía y Hacienda, un exconsejero, Rafael Marín, y a esta lista se añaden otros 6 imputados, entre ellos 4 detenidos con representantes del gobierno local. A juicio de usted, señor Hernando, como diputado y como miembro del Partido Socialista, ¿qué valoración hace de lo que está pasando en Melilla? Hombre, a nosotros nos parece que la situación es enormemente grave y que es una crisis política muy importante en el gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, en el gobierno del Partido Popular y del señor Imbroda, que cuando uno tiene a tantos miembros de su gobierno declarando ante una jueza, algunos de ellos han sido detenidos, se les ha ido a buscar por parte de la Guardia Civil, se les ha llevado al juzgado, han salido del juzgado sin pasaporte y con obligación de comparecer periódicamente ante el juez. La situación es muy grave. Y quien no quiera verlo así es porque vive en otro mundo o casi anda por encima del mar, ¿no? Porque a cualquier observador externo, no ya del Partido Socialista, sino de cualquier sitio, le parecería que cuando un gobierno tiene a 9 miembros de su gobierno imputados o declarando ante la justicia, algunos de ellos con obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y una trama que parece que hay en relación con la contratación menor de esta ciudad durante muchos años, según dice el Tribunal de Cuentas, pues entonces, como mínimo, la situación hay que calificarla de grave y a partir de ahí actuar. Sin duda es la mayor crisis política a la que se enfrenta el gobierno local desde que el señor Imbroda accediese al poder hace 13 años, pero desde el Partido Socialista, además de decir que es muy grave, ¿se van a pedir ceses o dimisiones? Mire, desde el Partido Socialista lo primero que pedimos al señor Imbroda, lo primero que le decimos es menos insultos en Twitter y más explicaciones en la Asamblea. La noche del viernes se dedicó a insultar a la oposición en Twitter, con algunas faltas ortográficas o gramaticales en el Twitter que escribía, pero quizás sean las horas o los nervios lo que le llevaron a cometer esas faltas gramaticales. Pero en todo caso, más allá de la anécdota, explicaciones. Que vaya a la Asamblea, que convoque un pleno extraordinario de la Asamblea y que dé explicaciones. Porque tiempo tendremos para pedir responsabilidades políticas. Y nosotros no descartamos pedir responsabilidades políticas, ya sean la dimisión o sean otra serie de responsabilidades políticas. Pero en estos momentos estamos en el momento de la transparencia. Tenemos 4 informes del Tribunal de Cuentas, 2006, 2007, 2008 y 2009, en el que el presidente del Tribunal de Cuentas, respecto a estos 2 últimos, decía: si lo único que estamos pidiendo a la Asamblea de la Ciudad Autónoma o a la Ciudad Autónoma, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, es que cumpla la ley, que es que no se está cumpliendo en materia de contratación menor. Que es que en esta ciudad, ahora mismo, toda la contratación menor está bajo sospecha. ¿Quién ha contratado? ¿Cómo ha contratado? ¿Por qué ha contratado? ¿Y con quién ha contratado? Todo está bajo sospecha. Da la impresión que se han fracturado los contratos, llevándolos a contratos menores para poder adjudicárselos a quien les ha dado la gana a los responsables políticos. Eso es lo que está bajo sospecha. Bueno, pues si queremos aclararlo, lo que tenemos que hacer es dar explicaciones. Que el señor Imbroda haga lo mismo, pero mejor que hizo el señor Rajoy. El señor Rajoy, el 1 de agosto, se fue al Congreso de los Diputados, convocó un pleno extraordinario y dio explicaciones. Cierto es que luego allí mintió y que han sido explicaciones insuficientes. Bueno, pues que el señor Imbroda, como mínimo, haga eso. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer el Partido Socialista además de eso? Bueno, vamos a esperar a que se abra o se levante el secreto del sumario, a conocer en profundidad el sumario. Y cuando conozcamos en profundidad el sumario, podremos decir, nos personamos en esta causa en defensa del interés general de los melillenses. También cuando conozcamos el secreto del sumario, podremos decir, uy, pero si esto no solo afecta a la contratación menor de la Consejería de Medio Ambiente, es que además parece que puede dar la impresión. Bueno, pues en ese caso lo que haremos será pedir una comisión de investigación. ¿Qué menos que una comisión de investigación? En estos momentos lo que exigimos son 2 cosas: transparencia y explicaciones. Y eso es lo que yo creo que cualquier demócrata debería admitir.
dar explicaciones por una situación tan grave desde el punto de vista político como el que vive el gobierno del señor Imbroda. Bueno, pues el primer paso que dio el señor Imbroda el mismo viernes, el mismo día de las detenciones, no solo de madrugada escribir esos twitters que ha mencionado, sino también salir a los medios de comunicación y sin que le preguntase nadie al respecto, decir que él tiene la conciencia muy tranquila. Si le parece, vamos a escucharle y lo comentamos. Aquí de conciencias tranquilas tenemos muchísimas, este que la habla la tiene, pero me sobra conciencia tranquila como para dormir tranquilo todas las noches de tirón, y por lo tanto yo ahora mismo le lanzo un mensaje a los ciudadanos de que tranquilidad, vamos a dejar que actúe la justicia, pero que el gobierno de la ciudad sigue trabajando como siempre sin ningún tipo de problema. Insisto, no se le había preguntado sobre su posible implicación o sobre lo que pensaba él, pero él sí que ha dejado claro, o ha querido dejar claro, que él tiene la conciencia muy tranquila y que las manos las tiene limpias. Ya, pero es que, sinceramente, a nosotros que el señor Imbroda tenga o no tenga la conciencia tranquila nos importa muy poco. La cuestión no es cómo tenga el señor Imbroda la conciencia, porque eso también depende de uno, de la medida que tenga respecto a su conciencia. La cuestión es que los ciudadanos tienen que tener la tranquilidad de que aquí no ha pasado nada y que en estos momentos, con un procedimiento judicial instruyéndose, con casi 10 miembros o 9 miembros del gobierno declarando, algunos de ellos imputados por delitos públicos, lo que hay que hacer es aclarar, para que lo importante no es la conciencia del señor Imbroda, lo importante es la tranquilidad de los ciudadanos, que pagan sus impuestos y con esos impuestos se ha podido estar malgastando el dinero de los ciudadanos. Entonces, la conciencia del señor Imbroda nos importa poco, lo que nos importa es la tranquilidad de los melillenses, que trabajan y pagan impuestos, y para eso que dé explicaciones. ¿Le sorprende que también dijera en esas declaraciones que él no sabía por qué se estaban produciendo estas detenciones? Hombre, pues si no lo sabe es porque no les ha preguntado a las personas que han ido a declarar. Basta con que les pregunte a las personas que han ido a declarar, alguno de ellos, miembros de su vicepresidente, ¿no? Que le pregunte y le diga, oye, ¿sobre qué te han preguntado? ¿Por qué te han acusado? ¿Qué delitos te imputan? O si no, lo tiene mucho más fácil el señor Imbroda, porque el abogado defensor de algunos de esos imputados es su hermano, y salvo que no se hable con su hermano, cosa que es posible, pero también le puede preguntar a su hermano. Pero a mí, en todo caso, más allá de bromas, ¿no?, es que me parece una vergüenza. Es que al señor Imbroda habría que decirle en relación con este caso que la soberbia es una mala consejera. Que no se puede ser tan soberbio, que es que parece que está por encima del bien y del mal cuando le está cayendo encima un auténtico tsunami desde el punto de vista político. Es que parece que el señor Imbroda va por encima, 2 metros por encima del suelo, y mira al resto de los mortales como si fuesen hormigas. ¿Cree que si hubiera pasado esto en otra comunidad autónoma, se hubiera respondido de otra manera, se hubiera reaccionado de otra manera? Mire, como mínimo se estarían dando explicaciones. Es que esto es lo mínimo que se puede pedir a un demócrata. Es decir, lo que no se puede es, como responsable político, que detengan a miembros de tu gobierno, del que tú eres el máximo representante, y salir atacando. Atacando a la oposición, poniendo en duda la actuación de la jueza, diciendo que no sabe a qué se deben estas actuaciones, criticando la entrada y registro en la sede del gobierno de la ciudad autónoma de Melilla. Es que no se puede seguir atacando, no se puede salir atacando, hay que salir dando explicaciones. Pero si es tan fácil como eso, es que pero estamos pidiendo algo tan extraordinario. Pero si solo estamos diciendo, oiga, señor Imbroda, déjese de insultar en Twitter y vaya a la Asamblea y explíquese. Oye, y a lo mejor nos tranquiliza a todos, nos da tanta información, nos pone encima de la mesa tanta documentación que todos nos quedamos tranquilos. Pero mientras tanto, que tenga un comportamiento a la altura de la dignidad de la magistratura que ostenta, que es la presidencia de la ciudad autónoma de Melilla. Usted, que es diputado del Congreso, ¿de este tema se habla entre los diputados? ¿Se ha llegado a hablar sobre Melilla y sobre lo que está pasando? A raíz de las últimas detenciones, por supuesto. Porque las últimas, ¿qué es lo que se dice? Porque las últimas detenciones son los que han puesto este tema en el ámbito nacional. Es decir, hasta ahora hay que reconocer que esta era una noticia muy local, que la operación Ópera
era una operación que se conocía a través de los medios de comunicación de Melilla, pero no había dado el salto a la política nacional. Pero ahora mismo la operación Ópera ya se ha convertido en una auténtica traviata, que se está escuchando en toda España y se escucha en los medios de comunicación nacionales. Y cuando dicen, bueno, ¿pero qué está pasando en Melilla? Bueno, pues en Melilla está pasando que hay una investigación judicial respecto a una trama de fraccionamiento de contratos que afectan a una consejería y que todo lo que ha dicho el presidente de la ciudad autónoma es insultar a la oposición. La gente se queda realmente impactada, alucinada, ¿no? Como mínimo, dar explicaciones. ¿Usted cree que esto podría afectar al PP a la hora de que los votantes o sus votantes de cara a las próximas elecciones autonómicas pues decidan o no votarles o votar en sentido contrario? Mire, en esos momentos, permítame que le diga, ¿sí? Nos importa poco, me importa poco. La reflexión creo que tiene que ir por otros derroteros. La reflexión es, durante muchos años, en la ciudad autónoma de Melilla ha habido sospechas de una gestión dudosa en muchos aspectos. Tenemos un caso en el que hay una jueza que está en un procedimiento de investigación y está tirando de un hilo. Y da la impresión que al final del hilo hay un ovillo. Y ya veremos si al final del ovillo no encontramos un cargamento de lana. Entonces, esto hay que tomárselo muy en serio. La justicia se lo está tomando en serio, que se lo tome en serio el gobierno y que dé explicaciones. Porque todos los temas que afectan a la corrupción política, lo que hacen es que alejan mucho a la ciudadanía de la política, de los políticos, de la democracia. Y esto es lo que está creando una enorme desafección política en la ciudadanía, una insatisfacción y un cabreo incluso, permítame la palabra, ¿no? Sí. Un cabreo en la gente con todo esto, con los políticos, con cómo se comportan o cómo administran el dinero que es de todos. Entonces, esa es nuestra principal preocupación. Y, bueno, pues para eso nosotros hemos propuesto medidas, pero en estos momentos lo que tienen que hacer los gobiernos afectados por este tipo de situaciones es dar explicaciones. Eso es lo que más nos preocupa. ¿Que luego esto vaya a tener un coste electoral en su momento? Bueno, pues ya serán los ciudadanos los que tengan que valorar cómo se ha comportado el gobierno y decidir si eso merece que se siga apoyando a un gobierno que presuntamente ahora mismo ha cometido una serie de irregularidades. Ya veremos si en el futuro eso se prueba o no se prueba desde el punto de vista judicial, procesal. Ahora estamos en un plano, nosotros estamos en un plano político. Bueno, pues yo le preguntaba eso precisamente por esa desafección y esa falta de confianza que se está percibiendo ahora entre la opinión pública de cara a los políticos. Yo no sé si en la próxima conferencia política que va a celebrar el PSOE se va a tratar sobre este asunto. Se van a dar una serie de directrices para intentar ganarse la confianza de los ciudadanos. También se lo digo porque parece que las encuestas sobre el PSOE, sobre intención de voto, no logran levantar. Vamos por partes. Venga, sí. Vamos a la primera, que podría decir aquello, casi me alegro que me haga esta pregunta, porque fíjese, acabamos de hacer una rueda de prensa esta mañana, hemos hecho una rueda de prensa en la sede del Partido Socialista y yo estaba enunciando cuáles eran los contenidos de esa conferencia política que se celebra el 8, 9 y 10 de noviembre en Madrid. Y el número uno, era combatir la corrupción y mejorar la democracia y la participación. ¿Podemos mejorar la democracia y la participación en los partidos políticos? Hacerlos más abiertos, abrir las listas, dar la posibilidad a los ciudadanos de que elijan a nuestros candidatos, como mínimo a la presidencia del gobierno, y ya veremos si algo más. Podemos hacer todo eso, pero mientras tengamos ejemplos de corrupción política, nada servirá, porque la gente está generando un enfado, le estamos generando un enfado a la gente tremendo en relación con este tema. Hemos propuesto en esta materia una serie de reformas de la Ley de Financiación de Partidos, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, siguiendo con el Tribunal de Cuentas, una serie de obligación de los políticos de presentar sus cuentas, de presentar también sus intereses, sus bienes. Es decir, todo eso es un paquete que se va a tratar de forma profunda en la conferencia política. Y le hemos dicho al gobierno, oiga, y en relación con esto, como la credibilidad que tenemos los políticos es relativa en este tema,
creemos una comisión en la que podamos llamar a expertos de la universidad, a expertos independientes, a personas que llevan mucho tiempo trabajando en sistemas de transparencia, y hagamos unas conclusiones de todos, de los expertos y de los partidos políticos, y eso convirtámoslos en directrices legales para que esto mejore y para que recuperemos credibilidad. Por lo tanto, de acuerdo en que la corrupción es uno de los elementos fundamentales, la tratamos y ya hemos presentado un documento, y lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que se cree esa comisión y ahí se llegue a un acuerdo entre todos. También con los de fuera. Esto no es solamente una cuestión de políticos, esto es fundamentalmente una cuestión de la sociedad que nos requiere o nos reprocha a los políticos nuestros comportamientos. En relación con las encuestas, y no quiero rehuir esa pregunta porque me parece muy importante. Efectivamente, eso es así. Yo creo que a nosotros nos va a costar remontar en las encuestas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos todavía recuerdan nuestra reacción ante la crisis, sobre todo la de los últimos años, con muchas medidas que no compartieron, que no explicamos y que no justificamos lo suficiente. Y por lo tanto los ciudadanos todavía siguen teniendo cierta reticencia hacia el Partido Socialista, que yo creo que se irán de alguna manera deshaciendo en la medida en que vayamos haciendo nuevas propuestas. Para eso va a servir la conferencia política y recuperando la confianza. Primero la gente tiene que volver a mirarnos, luego tiene que volver a escucharnos y luego ya, si vuelve a confiar en nosotros, pues nos votará. Yo creo que el Partido Socialista no va a subir en las encuestas por mucho que el Partido Popular baje. No va a hacerlo. Y por lo tanto tendremos que ser nosotros con nuestras propias fuerzas generando ilusión de nuevo cómo mejoremos en las encuestas. Ahora, si me permite, un último comentario en relación con este tema. No me creo algunas encuestas que han salido en los últimos tiempos. Es que hay una encuesta que dice que en el último mes el Partido Popular ha crecido 5 puntos. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que el Partido Popular haya crecido en 5 puntos en el último mes? En el mes en el que se ha anunciado la congelación del salario de los funcionarios nuevamente. Ha subido, como usted dice, el paro. Las pensiones, no solamente de los actuales pensionistas, sino de los futuros pensionistas, ya se sabe que van a bajar. Ha subido la luz, han subido los precios y además los votantes del Partido Popular ya saben que van a seguir incumpliendo su programa electoral. Por lo tanto, oiga, quizás tenemos que poner en duda algunas encuestas, ¿no? Esto, no obstante, yo no quiero decir que a nosotros la situación no nos preocupe, que nosotros seamos conscientes de que tenemos que hacer mucho más, y tenemos que hacer los socialistas mucho más, porque cometimos errores y tenemos que reconocerlo y sobre todo poner propuestas nuevas encima de la mesa. Hay que mirar las encuestas de reojo, no hay que despreciarlas, nos parezcan bien o nos parezcan mal, y tenemos que seguir trabajando como creemos que lo estamos haciendo hasta ahora, con mucho rigor. Señor Hernando, comentaba que van a trabajar en esa especie de catálogo, decálogo anticorrupción, pero a nivel nacional, ¿por qué es tan difícil llegar a un pacto anticorrupción con el resto de partidos políticos, sobre todo con el Partido Popular? El anterior parece que no se llegó a nada. Mire, ¿pero por qué? Si fíjese, es algo tan vital. Sí, es algo tan vital. Lo que pasa es que en estos momentos el Partido Popular quiere llegar, como sea, a un pacto anticorrupción, porque lo que necesita no es el pacto, lo que necesita es el titular. Porque como el Partido Popular tiene un problema muy grave, que se llama Bárcenas, que se llama financiación del Partido Popular durante muchos años, necesita el titular. Y a nosotros con el titular del pacto anticorrupción no nos es suficiente. Sobre todo cuando debajo de ese titular no hay nadie, no hay nada. Y sobre todo cuando el titular no responde a la realidad, porque si el titular de pacto anticorrupción respondiese a la realidad, es decir, a una serie de medidas y reformas legales en las que estamos de acuerdo, y además eso se pusiese como ejemplo y en la práctica, ¿no? El andar se demuestra andando. Bueno, pues oiga, señores del Partido Popular, demuestren andando que están de acuerdo en luchar contra la corrupción. Lo primero, como le decimos al señor Imbroda, dar explicaciones. Oiga, es que resulta que el presidente del gobierno, el señor Rajoy, ha ido a dar explicaciones el 1 de agosto y luego nos hemos enterado que nos ha mentido. Que cuando dijo, cuando llegué a la presidencia del gobierno, el señor Bárcenas no era miembro del Partido Popular. Sí lo era. Ahí están los listados de afiliados al Partido Popular, y el señor Bárcenas lo era hasta el 2011. Ya no estaba en el Partido Popular. Sí lo estaba. Estaba contratado en el Partido Popular. ¿Recuerdan los ciudadanos aquello de la indemnización en diferido? Por lo tanto, nos está engañando. Y el otro día el señor Bárcenas, delante de la señora Cospedal, le dijo que su mano era la mano que le entregó los sobres en el Senado y en la sede del Partido Popular. ¿Cree que está mintiendo Bárcenas, como están apuntando muchos miembros del Partido Popular? Mire,
Yo no tengo ninguna consideración, ningún aprecio por el señor Bárcenas. Yo creo que es un delincuente. Pero es un delincuente que ha estado en el corazón de las finanzas del Partido Popular durante 20 y tantos años. Y que ha manejado las finanzas del Partido Popular durante 20 y tantos años. Y que, como ya se ha demostrado, la contabilidad que llevaba no la hizo una tarde para perjudicar al Partido Popular, sino que se hizo a lo largo de muchos años, metiendo, por una parte, donaciones ilegales, troceándolas y blanqueándolas para que pareciesen legales. En lo que yo creo que fueron una estrategia de lo que yo llamo los 3 montoncitos. El señor Bárcenas cogía un montoncito, quizás el más grande, y se lo quedaba a él. Y se lo llevaba a Suiza, no veremos si solo para él o no. Otro montoncito servía para financiar al Partido Popular, para financiar las campañas electorales, los spots publicitarios, la publicidad de campaña. Y el otro montoncito servía para los sobres. Y como ya sabemos que en la contabilidad hay muchas cosas que son ciertas, pues como mínimo dar explicaciones. Y me parece que el señor Bárcenas está haciendo una estrategia que le conviene, pero el Partido Popular también ha cambiado 1000 veces de versión en relación con este caso. Por lo tanto, muchas explicaciones faltan en relación con este tema. Y el Partido Popular no las da. Y seguramente muchas sorpresas. Bueno, hemos hablado antes de la conferencia política del Partido Socialista. Ha explicado esa intención de llegar a un acuerdo y en unas directrices contra la corrupción. ¿Qué otros ejes se van a tratar? Pues mire, nosotros creemos que en España es absolutamente necesario tener una estrategia global de recuperación económica. Y que eso hay que hacerlo con grandes acuerdos de país, con grandes acuerdos entre todos, con grandes acuerdos sociales. Pero proponemos en concreto un gran acuerdo entre empresarios y sindicatos para renovar nuestro modelo productivo. Ya hay un modelo productivo que no funciona en España, ya lo hemos visto. Es el modelo productivo de el ladrillo, de la inversión fundamentalmente en vivienda, etcétera, ¿no? Ese no funciona. O nos enganchamos a la economía del conocimiento, nos enganchamos a la economía del siglo XXI, o no habrá nada que hacer, o este país no terminará remontando. Por nosotros lo que proponemos es eso. Proponemos también una gran reforma fiscal. Para seguir haciendo cosas en este país es necesario que la fiscalidad sea más justa y más progresiva, que paguen más los que más tienen y que sea todo más progresivo y sobre todo que se persiga el fraude. Por cierto, el fraude no se persigue a través de amnistías fiscales. Proponemos también que determinados servicios nos pongamos de acuerdo en los mínimos que se tiene que prestar respecto a determinados servicios. Sanidad, educación, servicios sociales, pensiones. Es que estamos en un momento de gravísimos ataques del gobierno del Partido Popular a todos esos servicios públicos que son vitales y que los ciudadanos daban por hecho desde hace muchos años. No puede ser que se esté deteriorando la sanidad o que se esté deteriorando la educación, que se va a deteriorar mucho más con la ley Wert, o que haya comunidades autónomas en las que no se están haciendo mamografías, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Entonces, pongámonos de acuerdo sobre esto, veamos cuáles son los mínimos, cómo lo vamos a hacer viable y cómo vamos a mejorar esos servicios. Hay 2 temas también que para nosotros son muy importantes. Uno es la reforma del título 8º de la Constitución. ¿Por qué? Porque este estado de las autonomías, que ha sido muy bueno, que nosotros valoramos globalmente como muy bueno para España, es un estado de las autonomías que en estos momentos tiene problemas, tiene cierta esclerosis. Entonces, modifiquemos eso para que todas las comunidades autónomas puedan convivir mucho más a gusto y en unidad. Nosotros somos unos firmes defensores de la unidad de España, pero también actualicemos la Constitución en otras materias. Por ejemplo, en su momento el derecho a la sanidad no fue un derecho que en la Constitución se protege con la misma fortaleza que el derecho a la educación. Metamos el derecho a la sanidad con la misma fortaleza que el derecho a la educación. Un punto más, ¿no? Podría poner muchos ejemplos. Uno más. Nosotros abogamos por la laicidad del Estado. ¿Esto qué significa? Un respeto total a las confesiones religiosas, pero el que no haya confesiones religiosas que estén absolutamente privilegiadas sobre el resto. Esto significaría una reforma del concordato, una renegociación del concordato con la Iglesia Católica. Y de eso también vamos a hablar en la conferencia política ampliamente. Se nos está yendo el tiempo, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin una última pregunta, y es, usted que está tan implicado en los temas de Melilla, ¿en qué puntos van a trabajar ahora desde la sede parlamentaria? ¿En qué focos de atención se van a centrar? Bueno, pues mire,
Vamos a ver, nosotros ahora mismo encima de la mesa tenemos una grave situación en Melilla como consecuencia de que las inversiones en Melilla han descendido un 50% respecto a las inversiones medias del último gobierno socialista. Eso es muy grave. Eso se debe a que en los presupuestos en Melilla se han venido recortando en los 3 ejercicios en los que el señor Rajoy está al frente de la presidencia del gobierno. Y eso para Melilla supone una merma económica espectacular. Por lo tanto, estamos trabajando, vamos a presentar las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Vamos a seguir insistiendo en 3 asuntos en Melilla que también son fundamentales. Y es en que las grandes infraestructuras para prestar atención educativa y sanitaria a los ciudadanos no se paralicen. Tenemos al hospital paralizado ya hace más de 1 año y medio. Tenemos al mercado, al antiguo mercado central paralizado, y entonces no sabemos cuándo se va a poner en marcha el conservatorio o la unidad de idiomas en la ciudad autónoma de Melilla, y también tenemos a las obras del Instituto de Secundaria del Jardín Valenciano, que no sabemos cuándo se van a comenzar. Ahora dicen que se van a comenzar con presupuesto de la ciudad autónoma, pero ya veremos a ver si en el 2014 se comienza o no se comienza. Bueno, esas son las cosas. Y luego vamos a seguir diciendo que Melilla tiene un problema muy grave de desempleo, con 13.700 desempleados. Es que en Melilla hay 4.000. Claro, es que en Melilla hay 4.000 familias que tienen a todos sus miembros parados y 1.300 familias que no reciben ningún tipo de ingreso. Es que la situación en Melilla es muy grave, y vemos que los planes de empleo, cada año se recorta más el monto que el gobierno pone para los planes de empleo en Melilla. En todos esos temas, en esas cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, es a los que les vamos a dar prioridad a la hora de trabajar desde la oficina parlamentaria, a lo que el Partido Socialista de Melilla le está dando prioridad en la Asamblea. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, señor Hernando, por acompañarme esta noche, y le espero en próximas visitas que nos haga a la ciudad autónoma. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y a ustedes no me queda más que despedirles. Recuerden que volvemos mañana a partir de las 10 de la noche. Les dejo ahora con la opinión de Juan Garbín. Hasta mañana.